Gracias por continuar con nosotros. Creo que tenemos contacto ya con Jorge. Por favor, chicos, tenemos acceso a la comunicación. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ángel. ¿Cómo se siente? Gracias por la invitación. Muy bien, arquitecto, muy bien, en compañía de Jaime Casanova. Usted debe conocerle. Muy buenas noches, Buenas don noches, Jaime. buenas, Arquitecto, buenas. ¿cómo está Acoprovi en este momento tan delicado de la vida productiva de la nación? Los parámetros del impacto de este importante sector en el aparato productivo nacional, en la generación de los insumos del Producto Interno Bruto, el aporte que hacen a nuestro Producto Interno Bruto, se ven afectados con una contracción económica. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué dice Acoprovi al respecto? Bueno, la verdad es, don Ángel, que desde la semana pasada tenemos buenas noticias para el sector, porque realmente teníamos años que no conjugábamos el verbo bajar con relación a cualquier tema que tuviera que ver con materiales de construcción. Y por primera vez en mucho Sí, tiempo estamos hablando de que algo ha bajado de precio, que es el caso del acero, que es un componente sumamente importante para la construcción y la incidencia en el metro cuadrado de construcción. La semana pasada el acero bajó un 8%, unos 7,000 pesos, y eso se ha conjugado también con algunas indicadores que parecería que van a estar bajando otros productos, sobre todo lo que tienen carácter de importado, productos de la construcción importada. Y esto se debe a que los fletes en los mercados internacionales también han estado bajando de manera sustancial en los últimos meses. Ustedes recuerdan que un flete a China previo a la pandemia costaba unos $2,000, pero el año pasado llegó a sí. situarse en los $22,000. Esto pues aumentos de más de un 400% que afectaron sensiblemente el costo de los materiales de construcción. Ese flete hoy por hoy se está comercializando en cerca de $8,000, o sea que ha tenido una rebaja sustancial en los mercados internacionales, y nosotros esperamos que se siga traduciendo en reducción de costos de materiales de construcción, porque ciertamente, como usted indicaba al principio, el sector construcción ha sido muy golpeado este año, y eso se puede ver claramente en los indicadores de crecimiento, que en el primer trimestre nos ubicaban en un crecimiento de cerca de un 6%, pero en los reportes emitidos por Banco Central más recientemente ya nos ubica en un 1,9%. Entonces, realmente es una buena noticia el tema de los costos de construcción, porque puede permitir que el sector de alguna forma se dinamice, y proyectos que ya se estaban pensando con postergar hasta el año que viene, pues quizás puedan ser iniciados en este mismo año. Pero una cosa, Mm. Jorge, cuando nosotros analizábamos el comportamiento, el aporte, la participación del sector construcción en el Producto Interno Bruto a final de año, 2018, 2019, 2000, hasta el 2020, usted veía una participación que si el Producto Interno Bruto crecía un 6%, por ejemplo, usted veía al sector construcción con un aporte, con un crecimiento de un 24%, Correcto, correcto. cuatro veces lo que impactaba la proyección del crecimiento. Sin embargo, el Banco Central te acaba de proyectar una contracción donde el Producto Interno Bruto crece a un 5% y el sector construcción a un 2%. Eso es mucho, patrón. Ciertamente es así, porque otro elemento que ha tenido un impacto importante en este año es, recuerde que al mismo tiempo que el sector crecía en un 23,4% en el 2021, era en un momento en que las tasas de interés tenían mínimos históricos, producto de la expansión monetaria y de las medidas que tomaron las Y autoridades para dinamizar. un incentivo desde el sector monetario
para que Correcto. accesara a fondos, a préstamos para adquirir vivienda, que era realmente A atractivo. tasas en mínimos históricos, tanto para los adquirientes como para los promotores de vivienda. Entonces, precisamente a partir de todo este tema de esta inflación que estuvo el año pasado y que ha continuado este año producto de la guerra, pues entonces hemos visto cómo esa política expansiva se ha convertido en una política restrictiva, ¿no? Dando como resultado que las tasas de interés han ido subiendo en la medida que avance el año. Entonces, el sector construcción históricamente reacciona muy bien o muy mal al tema de las tasas de interés. En este caso, pues se ha desincentivado el tema de adquisición de vivienda un poco, la dinámica ha desaparecido un poco la demanda producto de esta situación. Pero nosotros entendemos que es otra esperanza, que viendo cómo va cediendo la inflación poco a poco, recuerden que en los primeros meses del año teníamos una inflación de más de un 1% mensual y según el último reporte de Banco Central del mes de agosto, ya esa inflación está siendo colocada en 0.28. Entonces es por eso que nosotros entendemos que probablemente antes de que termine el año, las autoridades monetarias puedan considerar quizás alguna liberación de encaje para el sector construcción y sobre todo para el sector vivienda. Y esto, junto con la parte de los materiales, pues puede generar un dinamismo importante para que el sector termine fuerte y arranque muy fuerte el año 2023. Y eso es lo que las expectativas que tenemos y ojalá que eso suceda de esa forma y sigamos teniendo, porque el país definitivamente necesita un sector construcción fuerte. Históricamente siempre ha estado entre los dos primeros de mayor crecimiento junto con turismo. Y esa no fue la diferencia en el año 2021, en que fuimos el segundo de mayor crecimiento, igual en el 2019. O sea que esperamos que se puedan tomar ese tipo de medidas que permitan el dinamismo del sector. ¿Y qué va a pasar, Jorge, con los dominicanos y dominicanas que con aspiración de un hogar, yo percibo que de las cosas más importantes que le pasan a una persona es tener la posibilidad de tener un hogar propio, una propiedad cualquiera, ser profesional, casarse, son de las cosas más importantes en la vida. Pero ahora esto se pone difícil porque definitiva, hasta para los que se han enganchado, Jorge, los que se han enganchado, que dieron ya un avance y ahora hasta quieren los cuartos para atrás porque no van a poder comprar la casa. Mire, ciertamente la vivienda tiene la posibilidad de cambiar la vida de una persona y de su familia. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de tener un techo propio y un techo seguro, los jóvenes pueden estudiar en otras condiciones, la familia puede desarrollarse de otra manera. Y yo creo que eso lo han entendido las actuales autoridades en el sentido de que ya tenemos un ministerio de la vivienda que se tiene desde el año pasado, que fue un sueño de Acoprovi de más de 20 años. Soy testigo. Finalmente ya es una realidad y eso permite que las autoridades puedan desde un ministerio de la vivienda trazar políticas públicas en materia de vivienda. Ya estamos viendo como a partir del año pasado ya vemos planes de vivienda social con una serie de incentivos. Tenemos ahí Familia Feliz y tenemos también Mi Vivienda. Y en esos planes, por ejemplo, en el de Familia Feliz, hay una tasa preferencial de prácticamente el 50% de la tasa de mercado. Y aparte de eso tienen incentivos, algunos subsidios al mismo inicial, o sea que está el bono ITEVI, o sea que hay muchas facilidades para que la familia pueda embarcarse. Y quizás lo que necesitaban esos planes era un poco de estabilidad a nivel de costos, que no lo habíamos tenido en todo el proceso del año pasado. Entonces, ese plan necesita que el sector privado se anime a invertir en el tema de vivienda social, porque son unos planes que siguen bastante el modelo de la vivienda social en Colombia. Hoy por hoy la vivienda social en Colombia representa un 65% de toda la vivienda que se hace en el país. Y eso es lo que quisiéramos que suceda aquí, porque
la base de la pirámide está precisamente en la vivienda social. Entonces, el problema hasta ahora había sido que el sector privado no había podido llegar a ese mercado porque es un mercado que no puede ser satisfecho sin la mano del Estado. Y eso es lo que traen estos planes. Y yo creo que con este tema de estabilidad que pueda venir, porque esto todavía es apenas esta semana donde hemos venido viendo cómo empiezan a bajar los materiales y esperamos que sea el inicio de una tendencia que se mantenga durante lo que resta del año y principio del año siguiente. Si eso es así, creo que van a haber condiciones favorables para este desarrollo de proyectos de vivienda social y estoy seguro que el sector privado se seguirá volcando a este tipo de proyectos con las facilidades que están dando las autoridades. Adelante, Jaime. Sí, don Jorge, usted dijo estabilidad a nivel de costos. Para esa estabilidad es muy importante, en mi opinión, la baja del dólar que estamos experimentando y también, obviamente, esa tendencia que estamos hablando de que los materiales van a bajar o están bajando su precio. Esto significa que proyectos como Pedernales y otros van a tener una buena acogida y desarrollo en los próximos meses o el año próximo. Sí, es como yo he comentado en varias oportunidades, o sea, yo creo que ahora más que nunca, sector privado y sector público estamos en un mismo barco, o sea, hay una serie de variables que afectan tanto al sector público como privado, porque para embarcarse en un proyecto como ese que usted menciona de Pedernales, que no solamente tendrá la parte hotelera, sino que lógicamente contemplará una parte que tiene que ver con todo el tema de infraestructura que hay que armar De servicios, claro. para crear un polo turístico como el que se pretende desarrollar, pues hay que hacerlo todo, o sea, acueductos, calles, avenidas, o sea, es toda una infraestructura y a eso también tendrá que llegar la vivienda, porque tendrá que llegar vivienda a Pedernales para que puedan vivir las personas que vayan a trabajar en ese polo. Entonces, ciertamente para proyectos de tanta envergadura, tú necesitas cierta estabilidad y sobre todo porque están todos diseñados. Fíjense que la mayoría de los proyectos en los que se ha embarcado esta administración están estructurados en la figura del fideicomiso y entonces tienen la participación del sector privado. Y ciertamente el sector privado necesita que hayan unas variables que tengan cierta estabilidad, que permita que se puedan hacer proyecciones creíbles que permitan que el sector privado pueda invertir. O sea que yo creo que sí, que ciertamente si se dan estas condiciones, si hay un poquito más adelante, hay un tema de tasa de interés competitiva, pues ciertamente estaremos en el carril de adentro para que estas iniciativas como la de Pedernales y los que mencionaba ya de esos proyectos de vivienda social y muchísimos proyectos de vivienda que tiene el sector privado ya en el rango de bajo costo para los sectores medio y alto, pues se puedan seguir desarrollando, porque la verdad es que lo que sucedió el año pasado fue un desarrollo de vivienda a nivel nacional, no solamente vivienda de bajo costo, no solamente en los centros urbanos, sino también en los polos turísticos. O sea, la cantidad de vivienda que se está desarrollando en la zona de Punta Cana, la cantidad de vivienda que se está desarrollando en el Cibao, en Santiago y otras provincias, necesita realmente esa estabilidad en las tasas y esa estabilidad en los materiales para que esos proyectos salgan adelante. Jorge, y el tema de las medidas monetarias que se han estado asumiendo en el país, ¿qué tal ustedes perciben? ¿Se frena, se para, seguirá subiendo las tasas de interés? ¿Cómo le ha impactado? Yo percibo que mucha gente que tenía en mente o que estaba en proceso de adquirir una vivienda se está echando para atrás en este momento. Es como comentaba hace un ratito, las medidas nosotros las apoyamos porque definitivamente había un tema de inflación que había que combatir y ya hemos visto que definitivamente han sido las medidas acertadas en el sentido de que la inflación ha empezado a ceder. Ahora, hay que tener cuidado con que eso no vayamos a desbaratar con los pies lo que ya hicimos con las manos, en el sentido de que
ha habido todo un desarrollo inmobiliario importante en el sector vivienda que de alguna forma hay que tratar de cuidar, ¿no? Entonces, yo por eso, nosotros desde el sector construcción de vivienda tenemos la esperanza de que en la medida que las autoridades vean que el tema inflacionario empieza a controlarse, como decía hace un rato, puedan haber emisiones de liberaciones de encaje legal que puedan ser quizás focalizadas al tema vivienda y quizás inicialmente en el rango de bajo costo y vivienda social, y luego se puedan ir ampliando, que permitan que esos que menos poder adquisitivo tienen tengan garantizadas tasas competitivas que permitan que ellos sigan accediendo al tema de vivienda. Y hay otras medidas que las autoridades pueden tomar, como son el tema del aumento o de la subida del tope de la vivienda de bajo costo. Recuerden que hubo un aumento importante que el año pasado, cuando se llevó ya cerca de final de año, la vivienda subió, el tope de bajo costo se llevó de 3.8 a 4.5 millones. Lamentablemente, ese aumento se lo tragó la inflación. Entonces, ahora estamos teniendo situaciones con adquirientes que, como usted decía, han hecho planes en base a un tope de vivienda que ya estaba en 4.8, pero que en 4.5, perdón, pero que definitivamente con el tema de inflación hay que pensar en aumentar ese tope. Independientemente de que tú, por ejemplo, porque nosotros hicimos un acercamiento con las autoridades de DGI, que son los que hacen la indexación anual del tope de la vivienda, y decían que no tenían presupuesto para hacer ese aumento. Pero yo entiendo que inclusive pudiera pensarse en una alternativa, que es dejar el bono tal cual estaba y permitir que el proyecto, sin perder la calificación, suba el tope de la vivienda, de manera que sigan estando las condiciones para que sea considerado como vivienda de bajo costo. Esa es una medida que pueden tomar las autoridades, que ya lo hicieron el año pasado con muy buenos resultados y que deben hacerlo de nuevo porque hemos estado ante una situación inflacionaria importante durante todo el año 2022. Jorge, yo hoy fui testigo de un anuncio del presidente Luis Abinader respecto del tema de la burocracia cero. ¿Cómo impactará esto? ¿Qué impacto tiene en el sector construcción? Porque todavía se percibe una serie de trabas en el asunto de la permisología en la República Dominicana, los tiempos, la seguridad jurídica. ¿Cómo impacta, patrón, a este sector? Mire, esa yo creo que es de las iniciativas que pueden tener mayor impacto en el sector construcción. ¿Por qué? Porque la permisología históricamente ha sido un dolor de cabeza para el sector. Es una barbaridad que un promotor, por ejemplo, invierte en la compra de un solar en el cual ya empieza a pagar intereses y en muchos casos tuviera que esperar hasta un año para tener permisos de construcción y poder iniciar la construcción. Entonces, lo que está planteado con el sistema de burocracia cero es reducir una cantidad de procesos que son repetitivos en diferentes instituciones y tener una plataforma única que unifique esos procesos. Ya nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de la plataforma de la ventanilla única de construcción que estará operando, que ya va a estar operando, ni siquiera va a esperar el lanzamiento de la iniciativa Burocracia Cero en el mes de octubre, sino que las personas del Ministerio de la Vivienda tienen contemplado que este mismo mes su plataforma de ventanilla única de construcción va a entrar en operación. Y la verdad que quedamos muy impresionados con la presentación que se nos hizo junto con otros profesionales del área que estaban, de cómo va a operar todo este tema de esta ventanilla única y cómo va a dinamizar todos los procesos de permisología. Yo creo que puede tener un impacto sumamente importante y puede lograr que cada vez más siga siendo atractivo el sector construcción de vivienda para el tema de inversión. Porque la verdad que es muy cuesta arriba que tú le digas a un inversionista que invierte su dinero en un lote para ser desarrollado, que va a tener que esperar un año
para la construcción, que luego se va a tomar 2 años para la terminación del proyecto y la entrega de las unidades, y eso definitivamente yo diría que era un desincentivo al tema de inversión en construcción. Y esa es una de las novedades y de las buenas noticias que tendría el sector, y que esperemos que empiece a funcionar de manera inmediata todo esto que tiene que ver con la ventanilla única y la iniciativa de burocracia cero. Jaime, adelante. Eso deberían llevarlo a otras áreas. Sí, Repite. la idea es que burocracia cero es para todas las áreas. Lo que es exclusivo es la ventanilla única de construcción, que tiene una serie de ministerios que sí van a interactuar en esa ventanilla, pero lo de burocracia cero es para todo tipo, esa es la idea, de permisología que tenga que ver con el gobierno, ¿no? Cualquier tramitación de cualquier tipo, agrícola, industrial, de empresa, o sea, todo va a pasar por ese, o sea, lo que nos han dicho es que todas las instituciones del Estado están alineadas en los procesos de burocracia cero. Unas se irán insertando más rápido que otras, porque probablemente tengan ya las plataformas instaladas, otras le tomará más tiempo porque estaban en modo más análogo, ¿no? O sea, estaban más retrasadas en el tema de la brecha digital. Pero la idea es sumar a todas las instituciones del Estado, es lo que se nos ha explicado. En el caso de la participación de la diáspora, que en un momento determinado fue uno de los principales soportes, y ustedes hicieron una gran promoción de ventas de proyectos habitacionales, segundas viviendas, inclusive en el exterior. ¿Ha progresado, se retrasó, se ha frenado? ¿La situación de los precios ha parado esto o sigue vigente ese? Mire, como decimos, ha habido cierta desaceleración, pero sigue teniendo un impacto importante. Lo tuvo el año pasado, y hay proyectos, sobre todo en el tema de bajo costo, donde la diáspora representa entre un 50 y un 60% de las viviendas que se venden. Muy bueno. Es un impacto sumamente importante. ¿Y se lo pagan en dólares a ustedes o en pesos? Sí, en muchos casos en dólares, pero a veces toman financiamiento local también. Y es por eso que el dólar, fíjense un tema, aunque ciertamente en una situación de inflación como la que tenemos, ha ayudado en cierto sentido, pero también, al igual que han dicho otros sectores, cuando las ventas están en dólares, pues eso ha tenido un impacto negativo, porque tú tienes inflación en pesos, que ha sido importante, pero en los segmentos, sobre todo medio y alto, en que se venden dólares, entonces tú ya recibes unos dólares que están, vamos a decir, devaluados. Entonces, ya tú pagaste la inflación en pesos, y al momento de cobrar el fuerte, entonces recibes dólares que te dan menos pesos. O sea que por eso es que yo creo que las autoridades deben seguir observándolo. De alguna manera, las autoridades monetarias han intervenido ya, han hecho intervenciones en el mercado del dólar para evitar que se deslice tampoco a niveles que le resten competitividad al país, no solamente en el sector construcción, como he mencionado, sino también en los temas de zona franca, en los temas de otros temas, áreas de la industria. Pero completando el tema de la vivienda para residentes, dominicanos residentes en el exterior, había un promotor que decía que nosotros exportamos vivienda, porque cuando tú le vendes una vivienda a un ciudadano residente en el exterior, exportamos viviendas que se quedan aquí, ¿verdad? Porque se la vendemos a dominicanos en el exterior, pero la inversión se queda aquí y se paga localmente. O sea que realmente es un ganar-ganar para el país. Ese tema de la vivienda que compran esos dominicanos residentes en el exterior, que siempre sueñan con ese techo en su patria, en la patria que los vio nacer. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gran placer tenerle en esta escena. Quisiéramos que usted sienta y lo entienda, que este espacio está y estará siempre a su disposición. Era una herramienta que recurrentemente usaba nuestra admirada ingeniera Susi Gatón, una hermana, nuestra querida Susi, ida de tiempo, muy querida. Ida de tiempo, a muy de tiempo. Sí, sí. Patrón, gracias, este espacio es suyo, póngalo a prueba. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Gracias, un gran placer. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Placer igual.